Hola, mi nombre es Lisbeth Maldonado Lucas. El día de hoy hablaré sobre las etapas de la planeación, sus pronósticos, objetivos, entre otras cosas. Primero que nada debemos saber qué es la planeación. La planeación es una de las etapas iniciales del proceso administrativo, en la cual se determinan los rasgos fundamentales de la organización. Pronósticos. Un pronóstico es la predicción de lo que sucederá con un elemento determinado dentro del marco de un conjunto dado de condiciones. Su objetivo consiste en reducir el rango de incertidumbre dentro del cual se toman las decisiones que afectan el futuro del negocio y con él a todas las partes involucradas. Se clasifican según el marco de tiempo en corto, mediano y largo plazo, según su atención al detalle en micropronósticos y macropronósticos, y por último, según la intensidad del uso de datos pueden ser cualitativos y cuantitativos. Los pronósticos tienen ciertas características. La primera es que tratan con el futuro y el tiempo en el que están directamente involucrados. La segunda es que siempre se está presente en las situaciones de pronósticos es la incertidumbre. Y la tercera se presenta en grado variable en todas las situaciones descritas la confianza de la persona que hace el pronóstico sobre información contenida en datos históricos. Los métodos de los pronósticos pueden ser dos. Pueden ser cuantitativos, que se basan en procedimientos mecánicos o modelos matemáticos, y cualitativos, que se usan cuando los datos son escasos, por ejemplo, cuando se introduce un producto nuevo al mercado. Como segundo punto o etapa está la investigación, que es un conjunto de actividades humanas destinadas a la obtención de nuevos saberes y conocimientos, y su aplicación a la resolución de problemas concretos. Los tipos de investigación que existen son cualitativa, que es un proceso que se propone evaluar e interpretar una información obtenida ya sea por revistas, libros, etc. Y cuantitativa, que es un proceso en el que se aplica el uso de herramientas informáticas y matemáticas para obtener el resultado deseado. La investigación tiene ciertas características. Una de ellas es que recoge conocimientos o datos de fuentes primarias o secundarias y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos. Otra característica es que el investigador parte de los resultados anteriores, ya sean planteamientos, proposiciones o respuestas en torno al problema que le ocupa. Como tercero, es que la investigación debe ser objetiva, es decir, que el investigador debe eliminar preferencias y sentimientos personales. Y finalmente, una vez sistematizados los datos, son registrados y expresados mediante un informe o documento de investigación. Otro punto son las premisas. Se llama premisas a las preposiciones iniciales de un argumento, a partir de los cuales es posible llegar a una conclusión. Su objetivo es que reducen el nivel de incertidumbre, ayudando al planificador a prever el futuro. Se deben establecer antes, durante y después del proceso de planeación, ya que tienen que tomarse en cuenta para darle certeza a dicho proceso. Los tipos de premisas que existen, de acuerdo al griego Aristóteles en sus estudios del silogismo, existen dos tipos de premisas implicadas en este tipo de razonamiento lógico. La premisa mayor, que suele ser de tipo general y contiene el predicado de la conclusión, y la premisa menor, que suele ser de tipo particular y contiene el sujeto de la conclusión. La importancia de las premisas reside en que sin ellas un argumento no llegaría a la conclusión. A través de la relación que establece entre dos enunciados válidos, se puede comprobar la veracidad o falsedad de un argumento. Otro punto son los objetivos. Un objetivo es el resultado o sumatoria de una serie de metas y procesos. Las características de los objetivos deben ser específicos, medibles, realizables, realistas y tienen un límite de tiempo. Otro punto son las estrategias. Comprendemos por ella la acción y la disciplina de coordinar los esfuerzos y administrar los recursos a través de la toma de decisiones óptimas en el proceso. Las características es que guían a alcanzar las metas de la empresa
con la cantidad menor de tiempo y recursos posibles. Los valores, principios y cultura de la empresa en cuestión están alineados con sus estrategias. Su ejecución se realiza en un tiempo razonable. Son comprensibles y claras para cada uno de los que componen la organización. Y por último, los recursos con que cuenta y la capacidad son considerados de una manera adecuada. Otro punto son las políticas, que son un conjunto de normas establecidas por la dirección de la misma para regular diferentes apartados del funcionamiento de la empresa. Se clasifican en externas, consultadas, formuladas, implícitas y a su vez también pueden clasificarse en estratégicas, tácticas o departamentales y operativas o específicas. Las características de las políticas es que son guías para la acción, son flexibles, son amplias y dinámicas, ayudan a coordinar y a controlar las actividades de la planeación. Pueden ser externas, internas u originadas, expresas o implícitas. Importancia de las políticas. ¿Qué pasaría si una organización no tuviera políticas? Los empleados estarían todo el tiempo preguntando cómo hacer las cosas o si esto o aquello está permitido. Asimismo, las políticas ayudan a que los planes se puedan llevar a cabo. Otro punto son los programas. Los programas deben de ser un complejo de políticas, procedimientos, reglas, asignación de funciones, de recursos y otros elementos necesarios para seguir un curso de acción determinado. Las características de las políticas son confiabilidad, es decir, que el programa debe funcionar en prácticamente cualquier situación. Debe advertir los errores de entrada comunes y obvios. Deben ser bien estructurados, es decir, programas que utilicen organizaciones de la programación estructurada. Estar adecuadamente documentado y ser comprensible, no solo para quien lo crea, sino para otros programadores. Los programas se clasifican en integrales, departamentales, a largo plazo, a corto plazo, tácticos y operativos. Como último punto o etapa están los presupuestos, que es un documento que prevé gastos y ganancias de un determinado organismo, empresa o entidad, sea el mismo privado o estatal, en un lapso de tiempo determinado. Los presupuestos oficiales deben cumplir con 4 requisitos. Por un lado, la elaboración. Luego, debe de ser aprobado por el organismo correspondiente. Se ejecuta y por último debe existir un control. Características de los presupuestos. Entre las características que debe presentar todo presupuesto podemos destacar las siguientes. Un presupuesto es, en esencia, una estimación del coste que podría llevar a cabo un proyecto. En este sentido, los presupuestos tienen en cuenta todos los ingresos y gastos que se prevén y nos permite realizar un seguimiento. Debe ser adaptable y flexible, pues el entorno puede cambiar. Los presupuestos son periódicos, es decir, se elaboran para un periodo de tiempo determinado. Podemos elaborar presupuestos para controlar nuestras finanzas domésticas, por ejemplo, de la misma forma que los estados elaboran presupuestos para controlar sus finanzas públicas. En resumen, es una herramienta que nos permite conocer qué coste conlleva un determinado proyecto, a la vez que nos permite controlar en todo momento los ingresos y gastos que ese proyecto complementa. Tipos. Entre los tipos de presupuesto más habituales, podemos encontrar el presupuesto operativo, presupuesto de flujo de caja, presupuesto de ventas, presupuesto de producción, presupuesto de gastos, presupuesto de ingresos y presupuesto de capital. La importancia de los presupuestos es que en algunos de los motivos por el cual los presupuestos son importantes, por ejemplo, planificar las operaciones y más tarde continuar con esa planificación. Además, son útiles a la hora de medir el riesgo y disminuirlo. Permiten a su vez revisar las tácticas y políticas tomadas por los organismos.